y me ponía a emprender y críticas y burlas o esto o lo otro y no, yo sé para dónde voy, yo sé para dónde voy, yo sé lo que estoy haciendo. Me empecé a cuestionar un montón de cosas, empecé a darme cuenta que tenía miedos, incertidumbres. ¿En qué momento te sentiste que no encajabas? Fue mi mayor punto en el cual digo, no, o sea, acá tengo que hacer algo distinto, si sigo haciendo lo mismo y sigo este camino, no, siento que no es por ahí. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a manifestar lesiones. Ese Pablo de ese momento, ¿sentía miedos? A fracasar en lo que intente, miedo a tomar malas decisiones. Si te pasa algo, si sentís algo, si no estás en tu momento, no lo sé, transmitilo. Porque si no te lo guardás, lo empezás a somatizar como me pasó a mí en las lesiones y terminás dejando de lado un montón de cosas simplemente por no expresarte. O sea, hoy estoy viviendo la vida que soñé hace 5, 6, 7 años atrás. Soñaba con ser una persona de negocio y hoy lo soy. Inclusive estaba acá, miraba por la ventana y decía, pucha, o sea, estoy viviendo lo que soñé años atrás, ¿y ahora qué? Al final, que la gente diga lo que quiera, o sea, si vos esto lo disfrutás y te parece fantástico y aportás valor, genial, algunos conectarán, otros no. ¿Qué le dirías hoy al Pablo de hace 10 años atrás? En esos obstáculos, en esos retos o en esas situaciones está lo que uno necesita aprender para irse a un siguiente nivel. Me sentía inferior. Y en los negocios rompí con esa barrera de decir, yo no soy, yo soy yo. Que la gente no se expone porque tiene miedo al que dirán. Cuando yo llegue a ser como él y lo ves lejano. Y al final la clave está en que vos seas uno mismo. Te voy a ser sincero y no sé si te alguna vez lo conté, pero... Gente, antes de arrancar con esta entrevista que a nosotros nos encantó y fue un honor realmente traer de invitado a Pablo Colión, que es un referente en todas las industrias que él ha emprendido y bueno, ha manejado organizaciones de miles de personas, por lo cual tiene un liderazgo y muchísima información que sé que les va a encantar. Ha sacado un libro, es conferencista, por lo cual es un referente en lo que hace cada día y muchísimas personas se inspiran de él. Nada, lo dejamos con la entrevista, no le queremos sacar más tiempo y espero que tomen nota y que la disfruten. Chau, chau. Lo primero que nada, comentarte, sí, entender que el gran desafío del poder de no encajar es poder transmitir, más allá de si hay cámara o no, que vos le puedas hablar al Pablo de hace 5, hace 10 años atrás, ¿sí? Y que quizás puedas sacar un poco la mente de lado, porque siempre hay información que nos baja y siempre hay información que nos conecta en algún momento, y eso es lo que queremos buscar en el Pablo de hoy, ¿sí? En esta entrevista, que podamos hablar quizás del corazón o que puedas hablar de toda la experiencia que tenés, pero que puedas conectarte quizás con eso y sacar de lado lo racional y simplemente hablarle a ese Pablo de hace varios años. Interesante. Bueno, bienvenido Pablo, bienvenido Gracias, Emi. a este episodio. Y vamos a llegar con una pregunta. Allá arrancamos. Allá arrancamos así. ¿Quién es Pablo? ¿Cómo te definirías? O para que la gente, obviamente hay muchos que tal vez no te conocen, ¿quién es Pablo y qué haces hoy en día? Bueno, gracias primero por la invitación al poder de no encajar. Hay varias cámaras, bienvenido. no llegué a mudarme, ya me armaron acá un set de grabación impresionante. Pero bueno, comenzando con esta pregunta, Emi, que me haces, podría decirte, y sacando de lado también un poco, como dijiste, Nico, el tema de lo racional y todo, bueno, soy una persona apasionada por emprender, por inspirar, por guiar a otras personas de mi proceso, de mi experiencia, apasionada por superarme, por enfrentar miedos. Creo que es lo que vengo haciendo desde hace 10 años, ¿no? Inclusive antes de emprender y empezar a hacer negocios en el deporte me pasaba lo mismo. Entonces siempre como que me mantuve en esa línea del crecimiento, de la superación, de ayudar, de ser ejemplo, ¿no? Inspiración para otras personas. Me gusta. Qué bueno, y sobre eso me sale preguntarte, si nos vamos para atrás obviamente, vos decís, recién dijiste hace 10 años atrás, después dijiste, no, antes quizás es el deporte. ¿En qué momento vos sentiste que o te empezaste a cuestionar cosas o dijiste, no, quiero algo más o quiero otra cosa? Sí, o sea, desde la adolescencia el deporte a mí me sirvió muchísimo porque ahí quizás sin ser tan consciente de ciertas cosas como posteriormente sí lo era, me empecé a cuestionar un montón de cosas, empecé a darme cuenta que tenía miedos, incertidumbres, desconocimiento a muchas cosas. El deporte me abrió mucho la mente, me permitió viajar, mis primeros viajes, mis primeras experiencias, toda la parte competitiva que conlleva el deporte, aparte de un deporte solitario como el tenis, o como que me tenía que enfrentar a mí mismo todos los días, o sea, era todo un tema que quizás en ese momento no era consciente de ciertas cosas, pero después cuando eso lo traslado al mundo del emprendimiento y de los negocios, me empiezo a dar cuenta
de trabas mentales o de paradigmas que quizás en el deporte me trabaron un poquito en cierto momento, ¿no? Crecimiento. Me gusta eso, y nosotros con Nico siempre tenemos acá con el episodio, así nació, que creemos que el poder, o sea, que el no encajar es un poder para nosotros. ¿Por qué? Porque cada persona en algún momento en la cual empezó a encontrar su camino no encajaba y de ahí partió todo. O sea, para vos, ¿en qué momento te sentiste que no encajabas en algún sitio y ahí empezaste a abrir tu camino? O sea, llevándolo a tal vez tu niñez o tu adolescencia o en algún punto. Sí, o sea, yo tengo una sensación marcada de no encajar, principalmente cuando dejo la parte del deporte y empiezo digamos, a estudiar y a querer meterme en el mundo de los negocios y demás. Ahí fue como lo más marcado de que yo sentía que no encajaba en la universidad, con los profesores, etcétera, ¿no? Yo empecé a estudiar una carrera de dirección de negocios, que es como administración de empresas, con el objetivo de ser un empresario y tener mis propios negocios. Y sentía que no encajaba, o sea, sentía que me estaban educando para después de 5 años salir a buscar trabajo en un papel. Y ahí fue mi mayor punto en el cual digo, no, o sea, acá tengo que hacer algo distinto, si sigo haciendo lo mismo y sigo este camino, no, siento que no es por ahí. Que quizás obviamente, antes en mi niñez y demás, obviamente siempre me sentí un poquito raro, diferente, loco. Claro, sí, Pero como que cuando empiezo a emprender, ahí como que lo empecé a notar y a manifestar, ¿no? Y te hago una consulta ya que mencionaste eso de raro. ¿En qué sentido raro? Yo soy medio loco, amigo. Bueno, somos todos Sí, locos. no sé, o sea, siempre me sentí, no sé si diferente, pero siempre sentí algo especial en el sentido de mis ganas de superarme. O sea, y lo viví en el deporte y lo viví después en los negocios y lo vivo todos los días. Me acuerdo, no sé, mis amigos estaban en el parque y yo me levantaba a las 5 de la mañana a entrenar y a correr no sé cuántos kilómetros para poder seguir superándome en el deporte. Y era un sacrificio que yo nunca lo tomé como un sacrificio, o sea, lo disfrutaba también porque me apasionaba. Es más, si yo hubiera tenido la mentalidad que desarrollé en los negocios, en el deporte, estaría jugando Roland Garros. O sea, literal, porque es todo un tema mental, ¿no? Total. Y amigo, y comentaste esto acá de que, bueno, en su momento te levantabas a las 5 de la mañana y quizás tu entorno, tus amigos estaban en el parque y demás. Entonces, en ese momento, ¿vos sentís que era un trabajo todo interno y quizás todo ese ruido interno y vos no lograbas manifestarlo porque no tenías un entorno o personas que quizás encuentres con esa misma sintonía? ¿O cómo estabas en ese momento? Bueno, mis amigos no creo que a las 5 de la mañana estén en el parque, ahora están durmiendo. Pero sí, o sea, era una realidad muy interna. O sea, obviamente sentía que quizás no encajaba, yendo al poder de no encajar. O sea, yo, en una etapa en la que quizás mis amigos estaban de cumpleaños de 15 todos los fines de semana y en el parque y haciendo las cosas de esa edad, quizás yo estaba más enfocado en otras cosas, que era mi carrera como deportista. Entonces, y era una lucha interna constante, ¿no? Que después me empiezo a desviar también del deporte por un tema mental, ¿no? Sí, y esa mentalidad, ¿de dónde viene? ¿De un familiar, de no sé cómo te educaron? ¿O de dónde sale ese Pablo Colión con esa mentalidad de querer realmente hacer algo No, diferente? obviamente yo creo que hay temas de familia también. Familia. Mis abuelos siempre fueron muy emprendedores, mi papá muy emprendedor también, o sea, algo hay detrás de eso. Y un poco también lo que siempre he sentido es esas ganas o ese deseo de trascender lo que ellos hicieron. Creo que no hay nada más lindo para un padre o para un abuelo o un familiar que vea como un hijo, un nieto o una descendencia pueda trascender lo que hicieron ellos como padres, ¿no? Claro, sí. Claro. Y ahí otra consulta que también se me viene a la mente es, situándonos en esa parte de ese Pablo que dejó el deporte y que estaba más dedicado, o sea, sentía que no encajaba porque se cuestionaba absolutamente todo de la educación universitaria tradicional y demás. Ese Pablo de ese momento, ¿sentía miedos? Sí, siempre he sentido miedo, claro. ¿Qué tipos de miedos? Sí, miedo a equivocarme, miedo a fracasar en lo que intente, miedo a tomar malas decisiones. O sea, un momento en mi vida muy duro fue cuando decidí, por así decirlo, dejar el deporte y enfocarme en mi carrera de estudiante y de hacer negocios, de emprender. O sea, fue difícil porque por mucho tiempo yo soñaba con
ser deportista. Pero después me terminé dando cuenta de que algo internamente me decía que no era por ahí. Y hoy no me arrepiento absolutamente de esa decisión, o sea, fue magnífico, lo que aprendí del deporte es increíble, me enseñó la disciplina, actitud, un montón de cosas, que eso lo llevo después a los negocios y la verdad que es fascinante todo lo que se fue haciendo. Una pregunta que se me viene a la mente con respecto a ahí, porque por lo que entiendo, entonces en ese momento que tomaste esa decisión de dejar de lado los deportes, quizás lo que venías haciendo para enfocarte en el lado del emprendimiento y demás, en ese momento, ¿sentís que fue una decisión racional, ¿sí? Que lo hiciste quizás desde la mente o algo especulativo, o fue también algo de adentro del corazón que te salía de adentro para decir, no, tengo que tomar una decisión porque no me está haciendo bien, o fue algo más racional, ¿sí? Te voy a ser sincero y no sé si alguna vez lo conté, pero está bueno que en exclusiva. La realidad es que yo sentía que no iba más por el lado del deporte, sentía que si quería ser deportista tenía que dejar de lado los estudios porque a ese nivel de competición mis competidores entrenaban todo el día y yo estudiaba y entrenaba, entonces había una diferencia ahí en eso, o sea, sentía que tenía que, si me dedicaba era al 100%, sentía que no era por ahí, pero no me animaba a decirlo, no me animaba a manifestar mi decisión por una cuestión de, no sé, como quizás un poquito de culpa, de decir, me bancaron durante todos estos años, dinero, viaje, etcétera, sacrificios para yo poder competir y decirle a mis viejos, a mi tío que me entrenaba, etcétera, che, no, siento que no va más. Me costaba muchísimo. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a manifestar lesiones. Entonces, que la espalda, que la muñeca, y en el fondo, yo te lo digo con el diario El Lunes, en el fondo, quizás yo inconscientemente decía, no, me quiero lesionar porque es una buena excusa para decir, no puedo jugar más. Y así fue. O sea, eso me lo terminé dando cuenta tiempo después, pero yo inconscientemente o subconscientemente busqué las lesiones para que sea una buena excusa para decir no juego más al tenis. Está buenísimo eso que nombrás y Sí, gracias. Gracias por eso y me lleva a un lado que nombraste del que dijo Nico, el estar conectado con uno. Fíjate que tal vez ahí en ese momento ya no pertenecía o ya no era tu esencia realmente por el camino que querías ir. Y ahí uno, como dijiste, inconscientemente atrae cosas hasta que no da más y tiene que tomar una decisión. Exacto. Y con Nico hablamos y de las decisiones rápidas, pero realmente estar conectado con uno y tomar decisiones en base a eso. Ahí vos te pudiste conectar realmente y cómo, a ver, nosotros consideramos que Nico, todo cuando uno está conectado con su esencia, todo empieza a fluir de una manera increíble y todo pasa. En ese momento, ¿lo considerás como un punto de inflexión o no? Sí. Es decir, me conecté y me empecé a escuchar más y digo, bueno, tengo que tomar una decisión y realmente voy por lo que quiero y por lo que me hace sentir bien. La verdad que no era muy consciente de lo que estaba pasando. Ajá. O sea, años después empiezo a tomar conciencia de ciertas cosas. Obviamente fue un momento, un clic muy grande, pero no es que yo tenía 100% de claridad de cuál era el camino. Simplemente me dejaba guiar por, siento que no es más por acá. Siento que no es más por acá y siento que es por el otro lado y bueno, confío en lo que estoy sintiendo, nada más. Solo que me costaba comunicar. O sea, hoy yo me considero muy bueno comunicando, pero en ese momento me costaba comunicarlo. Claro. Entonces, sí, imagínate, yo lo hablamos cuando estamos en los equipos y demás, yo siempre le digo a alguien, y también aprendiendo esa experiencia, si te pasa algo, si sentís algo, si no estás en tu momento, no lo sé, transmitilo, porque si no te lo guardás, lo empezás a matizar, como me pasó a mí en la lesión, y terminás rajándote de tu negocio o dejando de lado un montón de cosas, simplemente por no expresarte, cuando tenés al lado personas que, o sea, mis papás y mi tío, o sea, cero problema. Era una idea, un concepto, un pensamiento mío de culpa, de un montón de cosas, pero en realidad ellos no tenían drama. Estaban para apoyarme también, lo que me haga feliz está fantástico. Pero no me podía comunicar, no me salía a comunicarme y expresar lo que me estaba pasando. Y eso terminó en lesiones, en un montón de cosas. Pero sí fue un punto clave. No, sí, me gustó mucho y sobre todo porque entiendo que hoy, bueno, si querés contarnos un poco hoy en día qué estás haciendo, qué te dedicas, pero conociendo un poco también ese detrás, es como que siento que quizás el Pablo de hoy, desde una opinión mía, lo que hace básicamente es mostrarle el camino a las personas o quizás que están en ese punto de inflexión o que están en ese punto de quiebre, que se sienten que también no encajan, poder mostrarle ese camino. Entonces es muy bueno que también nos
pensando en ese tipo de personas, ¿qué le recomendarías, ¿sí? Por cómo actuó el Pablo de su momento, pero que ahora con el diario del lunes hasta saca conclusiones objetivas y sabe o puede darle una recomendación objetiva a las personas en ese proceso? Está buenísimo. O sea, a ver, hoy en día a mí me apasiona hacer negocios y me apasiona el trabajo en equipo, el liderazgo y todo lo que hago va en función de eso, más allá de un producto o un servicio que podemos estar comercializando, etcétera. Todo se trata de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo, de guiar desde el ejemplo. Y yo todo lo que he vivido en mi proceso me sirve para lo que hoy estoy haciendo, inclusive esta etapa que les cuento y ese proceso como deportista. Y obviamente si tengo que recomendarle algo a las personas, viviendo lo que viví también es uno, o sea, no, como decía antes, no tener miedo de expresarse, pero ahí está el punto también de tener mentores en el camino y personas que también estén en ese nivel de conciencia como quizás me pasó hoy a mí, que por ejemplo, sos una persona en el equipo, yo te digo, expresate, comunicate, ¿qué estás sintiendo? O sea, me parece fundamental ese ida y vuelta entre la persona que te está guiando y vos, que estás quizás iniciando o emprendiendo, igual en cualquier etapa del proceso, por más que tenga un montón de resultados, siempre te va a pasar, o sea, es parte de eso, pero el mentor es clave también. El mentor es clave y tener personas que hayan logrado lo que vos estás buscando, me parece fundamental y eso fue otro aprendizaje posterior, ¿no? Sí. Que es súper importante. Y ahora vos mencionaste en una parte que dijiste con el diario del lunes o no eras consciente y veías todo el proceso y todo el camino. Nosotros con Nico nos gusta mucho el concepto de vivir desde una certeza de que ya sos o tenés todo lo que querés. Por ejemplo, hoy Pablo Colión sabe a dónde va, ¿sí? ¿Cómo estás viviendo tu proceso hacia dónde vos vas, hacia tu meta o a lo que querés lograr? Porque vos ya tenés un tramo, un proceso largo en el cual decís, claro, con el día del lunes hubiese disfrutado todo porque ya pasó. Pero de acá a donde vos vas, ¿cómo estás viviendo tu proceso, tu día a día? Porque obviamente en todo lo que hagas tenés problemas, todos tenemos problemas, porque mientras más problemas se dice más dinero o más vas a ganar, crecer o lo que sea. ¿Cómo estás viendo hoy tu presente hacia donde vos vas? A ver, lo disfruto muchísimo. Soy muy exigente, siempre lo fui. Ustedes me conocen. O sea, sí soy muy exigente y a veces, listo, logro algo y ya estoy pensando en lo que viene y como me dicen, para un poco la pelota y está bien y tengo que aprender un montón de cosas en ese sentido. Pero para que tengan una idea, o sea, hoy estoy viviendo la vida que soñé hace 5, 6, 7 años atrás. Hace 10 años atrás, o sea, lo estoy viviendo. Inclusive este lugar en donde estamos, yo cuando viví en Esperanza soñaba y visualizaba vivir en este sitio, ¿no? Y en tener un departamento acá y tener las vistas y todo, o sea, y hoy lo estoy viviendo y soñaba con ser una persona de negocio y hoy lo soy, soñaba con los resultados y hoy me explico. Entonces siempre tenés que, claro, y es más, en un momento del proceso hace 2, 3 años, me pasaba que inclusive estaba acá, miraba por la ventana y decía, pucha, o sea, estoy viviendo lo que soñé años atrás, ¿y ahora qué? O sea, y tuve un par de momentos en donde no me sentía quizás tan bien, pero porque me había olvidado de seguir poniendo otras metas o sueños y sentía, bueno, listo, ya está, ya logré todo esto, ¿y ahora qué hago? Va más allá, por eso va más allá de lo que tenés, de lo que lograste, etcétera, sino de hacia dónde vas, de cómo te sentís y todo eso, pero la verdad disfruto mucho el proceso. Y hoy me siento libre, me siento espectacular. Antes quizás me sentía encerrado en una cajita o no encajaba cuando estaba en esa etapa de la universidad, etcétera, y buscando y buscando y buscando y buscando y la gente quizás yo avanzaba y me ponía a emprender y críticas y burlas o esto o lo otro y no, yo sé para dónde voy, yo sé para dónde voy, yo sé lo que estoy haciendo. Obviamente no te voy a negar, hay momentos que se te entra la duda de decir, ¿será que acá? No, sí, dale, metele. Y bueno, y hoy el resto es historia, ¿no? ¿Y qué le dirías a esas personas que están viviendo ese mismo proceso que vos? ¿Sí? Que quizás se sienten muy identificadas con el Pablo que va, que por ahí tiene críticas también y tiene miedos. ¿Qué le dirías desde tu punto de vista? Que confíen en lo que están sintiendo y que no se dejen llevar por... O sea, la gente siempre va a opinar, la gente siempre va a hablar de más y... O sea, creo que lo más importante es confiar en uno mismo y en lo que estás sintiendo. Yo tenía un montón de retos en el proceso, pero siempre fui fiel a lo que sentía, a lo que confiaba y a ir firme y determinado en eso, ¿no? Y en un momento sí, o sea, obviamente uno dice, a ver,
el famoso qué dirán, ¿no? Y qué dirán, qué opinarán, etcétera. Y ahora que de la nada empiezo a poner cosas en redes sociales, o como ustedes que ahora empiezan con el poder de no encajar, ¿no? O sea, qué dirá la gente? Y al final que la gente diga lo que quiera. O sea, si vos esto lo disfrutás y te parece fantástico y aportás valor, genial, algunos conectarán, otros no. Pero es clave ese proceso de confiar y de empezar a rodearse y circular un ambiente en donde realmente nos apoyemos, no donde supuestamente tenés quizás algún amigo que en realidad te está criticando por atrás. O sea, está todo bien, cada uno que diga lo que quiera, pero... Eso del entorno, que hoy mencionaste también el hecho de tener un mentor, pero viste cuando uno está en la etapa de que no se siente o no encaja y como hablábamos ayer, uno o sea, se va para adentro, Y hace se encierra, introspección. no se comunica y no, o sea, bloquea todo lo de afuera por miedo al que le van a decir. ¿Vos considerás en algún momento en tu vida que dijiste, bueno, listo, me empiezo a encerrar, pero qué fue lo que o sea, cómo fuiste encontrando esas personitas que te fueron abriendo tal vez el camino, o cómo llegaste a tal persona que te inspiraba, cómo fuiste cambiando ese entorno? Sí, o sea, yo no siento creo que en ninguna etapa me aislé. O sea, sí, no es que me encerré, sino que obviamente le di menos importancia a ciertas cosas y me empecé a enfocar en otras. Le di menos importancia a compartir con amigos que estaban de joda o en el parque tomando una cerveza y me enfocaba más en estar leyendo un libro o juntándome con personas que quizás conectaban desde ese lado y podía hablar de sueño en lugar de hablar de otras personas, ¿me explico? O sea, entonces fue clave a mí, yo lo fui encontrando en el ambiente, en el emprendimiento, en los negocios, en todo eso, o sea, me fui abriendo el camino a poquito a cuando veía a alguien que conectaba, que vibraba, que hablaba de sueño, de visión, de valores, de construir, de negocio, listo, o sea, a ver, empecemos a generar un vínculo, confianza, relaciones y a poquito se fue dando. Lo que me gustaría, Pablo, esto que nosotros siempre hablamos, o desde el episodio 1, soltamos un poco el qué dirán y demás, y sentimos que, ok, yo siento que le estoy hablando al Nico de hace 5 años atrás. A mí me gustaría que, en este caso también, te conectes vos con Pablito, con el Pablito de hace 10 años atrás, cuando vos decías, ok, sí, tengo miedo de dejar el deporte, no sé qué voy a hacer, pero a la par tenías sueños, también soñabas todo lo que hoy en día tenés, la vida que tenés, y que obviamente todo lo que estás viviendo. Entonces, desde el Pablo, no solo de la certeza, sino de lo que ya lo está viviendo, ¿qué le dirías hoy al Pablo de hace 10 años atrás, ¿sí? Que quizás dudaba, que no sabía si seguir lo racional o el corazón, que tenía sueños pero no sabía qué tanto se iban a cumplir? ¿Qué le dirías a ese Pablo? Gran pregunta. Pregunta Pregunta espectacular. espectacular. O sea, no sé, sería un montón de cosas, ¿no? Pero en definitiva, y va un poco relacionado a lo que decía antes, o sea, confiar en lo que uno está sintiendo. Porque si yo me remonto a mi proceso, en los momentos donde confié en la corazonada o en la intuición, en lo que sentía y depositaba, digamos, la actitud en esa confianza personal, fue donde mejores decisiones he tomado y fue donde más lo disfruté también. Y también confiando en el que, bueno, o sea, va a haber retos, va a haber situaciones, va a haber obstáculos, pero cuando vos ya sabés el final de la película, te da igual que te metan un gol en contra o que se vaya la pelota al córner. O sea, es parte del proceso. Y entender que en esos obstáculos, en esos retos o en esas situaciones está lo que uno necesita aprender para irse a un siguiente nivel. Que a veces las personas hacen el reto, chao, o sea, hasta ahí llegaste o no, esto no es para mí o lo que sea. Pero en definitiva la vida siempre te va a poner a prueba para ver si vos realmente estás conectado realmente con lo que estás sintiendo y con esa certeza interna. Entonces la vida te va a poner a prueba y ahí está en cada uno. La enfrento, la supero, extraigo el aprendizaje o hasta ahí llegué. Y la realidad es que yo aprendí en mi proceso porque lo mismo que me pasó, por así decirlo, en el deporte, después lo empiezo a sentir en los negocios. Y les pongo un ejemplo concreto. Yo llegaba a un cuarto de final, semifinal, y me ponía nervioso porque digo, si paso una final y después me pongo un micrófono en la boca, no quiero saber más nada. Yo sé que inconscientemente he perdido partidos por miedo a exponerme, a ponerme incómodo. Y después me pasaba lo mismo en los negocios. Si yo cierro tal resultado, después voy a ser reconocido esto, y me costaba un montón. Dije, otra vez me pasa lo mismo. Entonces, la vida te va a repetir
las situaciones un montón de veces hasta que las superen. Y yo en los negocios superé lo que no superé en el deporte. Yo en el deporte me sentía menos que determinadas personas, en donde otros jugadores, etcétera, los mejores ahí, me sentía inferior. Y en los negocios rompí con esa barrera de decir, yo no soy, yo soy yo, ¿ok? O sea, saco lo que me sirve de uno, del otro, aprendo de lo que sí, lo que no, pero desarrollo mi propia personalidad y soy yo, y agárrense porque acá vengo. O sea, me costó el proceso, pero detecté eso que me pasó en el deporte y en los negocios sí lo pude superar. Aparte, el hecho de yo soy yo realmente y lo hago por mí, está buenísimo. Y con Nico siempre consideramos el hecho de el exponerse, de sacar, porque a ver, todo lo que uno tiene lo tiene que manifestar afuera. Vos lo manifestaste tal vez en negocios, otro en otras cosas, pero el exponerse, o sea, una pregunta como para cerrar, ¿qué pensás del exponerse de una persona que realmente le da miedo sacar lo que tiene dentro? Que nosotros lo pudimos manifestar a través del podcast, que eran charlas que ya hacíamos, pero la estamos manifestando a través acá, en redes sociales. ¿Qué considerás a través del exponerse? ¿Qué pensás del exponerse para que una persona empiece a sacar lo que tiene dentro? Ya sea en redes sociales o en lo que sea. Es que la gente no se expone porque tiene miedo al qué dirán. Va por ahí. O sea, ¿y qué pasa? ¿Y qué va a decir uno? ¿Qué va a decir el otro? ¿O será que, no sé, los chicos lo hacen súper bien? O sea, ¿será que yo lo puedo llegar a hacer de esa manera? O sea, empezás así, ¿no? O como me pasaba a mí, no, mirá, ese que está arriba del escenario la está rompiendo. Cuando yo llego a ser como él y lo ves lejano, lejano. Y al final la clave está en que vos seas uno mismo. O sea, si vos decís, ya está, o sea, como hicieron ustedes, que yo los felicito, o sea, admirable, por eso también estoy acá, por este proyecto que me parece fascinante, porque al final vos decís, a ver, yo voy a aportar valor, yo me voy a subir a esa tarima, yo me voy a exponer, y al que le sirve fantástico, y al que no, no pasa nada, o sea, no le voy a caer bien a todo el mundo. Y yo soy una persona perfeccionista, etcétera, o sea, siempre tuve que trabajar mucho eso, y tuve que trabajarlo mucho para poder exponerme, porque si no era... No vas a ser siempre perfecto hasta el día de hoy. Quizás doy una conferencia y digo, pucha, podría haber dicho mejor esto, lo otro, me olvidé decir esto. Pero bueno, al final, la peor presentación es la que no se da. Exacto. La peor historia es la que no se sube, el peor reel es el que no se sube. Por eso la clave es, listo, me animo, soy yo mismo y desde esa autenticidad lograr tratar de inspirar y ser ejemplo para la mayor cantidad de personas posible. Autenticidad. Esa es la palabra. Total, Ahí es lo que... auténtico. Bueno, me parece que La verdad que... me encantó. Gracias obviamente por el espacio, por el tiempo y también por abrirte, porque más allá de que le hablaste al Pablo de hace 10 años atrás, sé que estás inspirando a muchas personas y también te agradezco por eso, ¿sí? Y bueno, gracias a ustedes también. Esperamos los comentarios Sí, ahí, más. todo, bueno, obviamente al equipo de atrás, que hoy tenemos equipo. Mira que no había que encajar acá. No, No encajamos, ¿cierto? Está bien. No, gracias de verdad Pablo también por este momento, por el tiempo, que a ver, estas son charlas que nos encanta compartir porque queremos ir más profundo, que sabemos que ahí es donde uno realmente saca lo que tiene dentro y lo puede compartir de una manera auténtica, como dijiste vos, y nada, eso lo valoramos mucho, así que Gracias bueno, a muchas ustedes. gracias, esperamos que les haya gustado y bueno, nos vemos en un próximo Gracias a ustedes, los felicito por lo que están haciendo y gracias por la invitación. Espero que no sea la primera, la última. no, Que se Sí, vengan nos más. vemos. Chao, Chau, chao. chau. Chao, chao.